Una sangrienta despedida y un aviso para cualquier moscovita que dudase del zar. Seguro de haber sofocado la revuelta, unos días después, Pedro emprendió el mayor de todos los viajes por carretera, la Gran Embajada. La decisión de embarcarse en una gran embajada por Europa fue una gran novedad en la historia del Estado ruso. Un zar nunca abandonaba Rusia. Era parte del modo de vida moscovita. Y Pedro dejó claro con su gran embajada que pondría fin al aislacionismo y a la xenofobia que habían sido parte esencial del tejido vital moscovita. Desde su infancia, a Pedro le había obsesionado Occidente y había devorado todo el conocimiento que había podido. El zar, de 25 años, iba hacia Occidente a empacharse. Había construido una flotilla de barcos primitivos para capturar Azov, pero lo que necesitaba de verdad era una flota preparada para navegar por el océano, y fue directamente a ver a los maestros. Durante 8 meses, el zar de Rusia pasó sus días sudando como aprendiz de carpintero en los astilleros holandeses y británicos. Lejos de los muelles, el inacabable apetito de conocimiento de Pedro convertía cada parada en una lección. Estudió odontología, dibujo técnico y cirugía. Especialidades que no podían aprenderse en Rusia. Se sumergía en todas las disciplinas, ansioso por llevar a casa la tecnología necesaria para modernizar su país. En su búsqueda de conocimiento, Pedro no tenía tiempo para formalidades reales. Incluso viajaba disfrazado, vestido como un carpintero. El zar medía 2 metros. Era un gigante que insistía en viajar con un grupo de enanos para acentuar su altura. Así que el concepto del viaje de incógnito es ridículo. Y por supuesto todos los monarcas de Europa sabían que el zar ruso iba de visita. Varios monarcas prepararon las cosas de antemano y él se dijo: a la mierda todo eso. Quiero estar con los trabajadores, con la gente que sabe qué pasa y qué no, y a la gente que no le interesan estas ceremonias. Pero el otro objetivo de Pedro no se había cumplido. No había conseguido convencer a ninguna nación occidental para que se uniera a su cruzada contra los turcos otomanos. Impertérritos, casi todas las noches, Pedro y su séquito celebraban la vida del salvaje oeste. La modernidad de Europa sorprendía a los rusos y los modales de Pedro asombraban a los europeos. Pedro bebía increíbles cantidades de alcohol y se rodeaba de gente que también bebía increíbles cantidades de alcohol. Los monarcas de Europa se quedaron horrorizados al ver que los rusos no usaban tenedor y cuchillo para comer, que bebían hasta emborracharse y que actuaban de un modo bárbaro mientras estaban en Europa. Julio de 1698. El emperador de Austria dio la bienvenida a Viena a Pedro y su indisciplinado séquito. Pero 1600 kilómetros al noreste, en Moscú, tenía lugar una revuelta. La nobleza estaba harta de las escapadas extranjeras del rey. Los Streltsy advirtieron que un verdadero zar debía saber cuál era su sitio y debía quedarse en la sagrada Moscú. La mañana del 15 de julio, Pedro se preparó para marcharse de Viana hacia su último astillero, Venecia. Pero entonces llegó un mensaje desde Rusia de los aliados del zar. Desde las guarniciones de todo el país, los Streltsy se alzaban y marchaban hacia Moscú. Era la tercera vez que los Streltsy le causaban problemas. Cuando era un niño de 10 años, en 1682, le habían traumatizado y 7 años después, en 1689, lo habían vuelto a hacer. Y ahora le estropeaban su gran embajada volviendo a rebelarse una vez más.
Pedro dio la espalda a Venecia y volvió a toda velocidad hacia Moscú. Su trono y el futuro de su imperio corrían peligro. Julio de 1698. El zar Pedro el Grande estaba de viaje por Europa occidental. Durante 1 año y medio había viajado por todo el continente, aprendiendo desde la construcción de barcos hasta la odontología. Pero una tradición en Rusia le obligó a abandonar su aprendizaje. Los Streltsy, los viejos enemigos del zar, marchaban hacia Moscú. Con el trono en juego, Pedro volvió rápidamente a Rusia. Pero con 1.600 kilómetros de distancia, solo podía desear que sus aliados actuaran a tiempo. El tutor militar de la infancia del zar, el general Patrick Gordon, reunió al viejo ejército de Pedro en las calles de los suburbios de Moscú y se enfrentó a los rebeldes. En menos de 1 hora, Gordon aplastó la rebelión. Para el zar Pedro, la revuelta de los Streltsy era más que una mera traición. Volvió a Moscú con la misión de purgar todo aquello que perteneciera a la vieja Rusia. Más de 1000 Streltsy languidecieron en la cárcel. Pedro les usó para mostrar cuál era el precio de desafiarle. Probablemente ejecutó a 1200 de ellos, a algunos con sus propias manos. Era muy poco común que un monarca matara a alguien, ordenar que mataran a alguien, involucrarse de esa manera era una cosa, pero ¿hacerlo uno mismo? Eso era totalmente distinto. Ni siquiera la hermana de Pedro, Sofía, aún encerrada en el convento, se perdió el espectáculo. Pedro dejó a los cabecillas del golpe muertos colgados junto a su ventana. Pero matar a 1200 Streltsy fue solo el principio. Para Pedro, la vieja Rusia debía arrancarse de raíz. A su regreso de Europa, Pedro inició una serie de cambios y reformas. Nadie ni nada escapó a la nueva reforma. Mandó afeitar las barbas de los aristócratas, de los nobles, para que se parecieran más a los europeos afeitados con los que había establecido contacto. Las barbas tradicionales, los sombreros religiosos, Pedro prohibió cualquier señal de los viejos tiempos. Él, personalmente, se despojó de las largas túnicas que siempre habían distinguido a los nobles rusos. Arrancó los caftanes de los aristócratas e insistió en que se vistiesen con ropa europea. Fue una revolución, una fractura radical con el pasado. Y al zar le quedaba un último lazo que cortar. Pedro nunca había amado a su mujer moscovita, Yevdokia. Comparada con las sofisticadas mujeres occidentales, Yevdokia era anticuada y le avergonzaba. Así que Pedro la condenó a pasar toda la vida en un convento, liberándose de las ataduras del matrimonio. Destrozado, su hijo, el zarevich Alexei, quedaría en las importantes manos de su padre. Hubo muchos momentos en la vida de Alexei que probablemente le traumatizaran. Y creo que separarle de su madre cuando tenía 8 años fue algo muy traumático para el niño. Con Yevdokia condenada a una vida de clausura, Pedro sentenció a su hijo a una vida de entrenamiento militar.
Pero a Alexei le había criado su conservadora madre. Se negó a apartarse de Moscú y del pasado, incluso mientras veía a su padre cambiar la faz de Europa. Verano de 1700. El zar Pedro tenía un problema con el mapa de Rusia. Aún estaba apartado de las aguas europeas. La victoria de Azov no le había proporcionado el acceso que él esperaba. El nuevo puerto ruso estaba atrapado entre estrechos controlados por los turcos. Los buques otomanos eran un muro demasiado poderoso para atravesarlo. Para conseguir un acceso al mar y al océano y poder comerciar con Occidente, tendría que cambiar de planes. 1.600 kilómetros al norte se hallaba su única esperanza de llegar a mar abierto. En la costa báltica, solo una fina barrera se interponía entre Rusia y el mar. Un estrecho cinturón de tierra que pertenecía a un enemigo ancestral, Suecia. Pedro entendió muy pronto que si quería conseguir que Rusia tuviera poder, debería desafiar a Suecia. Y decidió que lo haría para tomar el control del Báltico y establecer a Rusia como una gran potencia europea. Suecia era la mayor potencia militar del norte de Europa. Su ejército era el más temido y su armada, incuestionable dueña y señora del Báltico. Pero Pedro no dudó en enfrentarse a ellos. Los suecos eran peligrosos. Ningún ruso en sus cabales habría siquiera pensado en vencer a Suecia en una guerra. Pedro reemplazó a los viejos Streltsy por una nueva fuerza de combate de 40.000 hombres. Contaba que la inexperiencia del nuevo rey sueco le daría ventaja a Rusia. Un nuevo rey acababa de subir al trono en Suecia. Tenía solo 15 años. Se llamaba Carlos XII, y Pedro pensó que Suecia se vería debilitada. No contaba con que ese chico resultara ser un genio militar. En septiembre de 1700, Pedro lanzó su ataque. Las tropas del zar sitiaron la piedra angular de las posesiones bálticas suecas, la fortaleza de Narva. Los rusos rodearon la fortaleza, aislando la ciudad de todo abastecimiento. Durante 2 meses, las tropas de Pedro se atrincheraron y esperaron que los suecos cedieran. Pedro confiaba que la ciudad se rendiría. Tanto confiaba en ello que el 19 de noviembre temprano dejó el sitio de Narva en manos de sus generales y se marchó a encontrarse con su aliado, el rey de Polonia, para planear el siguiente movimiento contra Suecia. Esa tarde, el tiempo cambió. Una ventisca envolvió el campamento ruso. Tras la tormenta llegó Carlos, el rey de Suecia, con 10.000 tropas. Sin la visión y la dirección de su comandante, las tropas rusas eran un objetivo fácil. Los suecos se acercaban por caminos secundarios y evitaban las defensas rusas. El objetivo de Pedro de conseguir un puerto ruso moría en la línea de fuego. Desde su infancia, a Pedro le había obsesionado Occidente y había devorado todo el conocimiento que había podido. El zar, de 25 años, iba hacia Occidente a empacharse. Una sangrienta despedida y un aviso para cualquier moscovita que dudase del zar. Había construido una flotilla de barcos primitivos para capturar Azov, pero lo que necesitaba de verdad era una flota preparada para navegar por el océano, y fue directamente a ver a los maestros.
Durante 8 meses, el zar de Rusia pasó sus días sudando como aprendiz. Seguro de haber sofocado la revuelta, unos días después, Pedro emprendió el mayor de todos los viajes por carretera, la Gran Embajada. La decisión de embarcarse en una gran embajada por Europa fue una gran novedad en la historia del Estado ruso. Un zar nunca abandonaba Rusia. Era parte del modo de vida moscovita. Y Pedro dejó claro con su gran embajada que pondría fin al aislacionismo y a la xenofobia que habían sido parte esencial del tejido vital moscovita.